Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Training Day. Hoy contamos con la presencia de Juan José Díaz, del Club de Fútbol Pachuca, que nos explicará las estructuras de desarrollo del talento y la mística del Club de Fútbol Pachuca. Juanjo es un preparador físico formado en la Universidad de Vic y con másters en el Lineo de Barcelona. Asimismo, es entrenador de fútbol por la Escuela de Técnicos de Montjuic. Además, Juanjo cuenta con una dilatada trayectoria en fútbol, tanto en España como en Chile, como actualmente en Pachuca, donde es el director y preparador físico de Pachuca, club de la Primera División de Fútbol de México. Muchísimas gracias, Juanjo. Muy buenos días, tardes, noches, depende de qué lugar del planeta, ¿no?, estéis conectados, o en este caso aquí desde México. Buenos días. Antes de empezar, quisiera agradecer por la invitación a los compañeros, a la gente de Real Track, de WIMU, por darme la oportunidad para poder compartir lo que hacemos aquí en el día a día desde el Club de Fútbol Pachuca. Sí, en este caso desde mi área, que sea el Departamento de Ciencia del Deporte. Y bueno, la temática va a ser de cómo nosotros, de aquí desde el Club Pachuca, entendemos que es una estructura de desarrollo del talento. Lo primero de todo, también para contextualizar, ¿vale?, dónde estamos y qué hacemos en Pachuca. Bueno, pues Pachuca, hablar de Pachuca es también hablar de la cuna del fútbol, ¿vale? Fue uno de los orígenes del fútbol en el país, ¿vale? Los migrantes ingleses, cuando abandonan Inglaterra y llegan aquí a las minas de Real del Monte, aquí en el término de Pachuca, y se traen sus costumbres, su forma de vivir, su trabajo, su saber hacer en el tema de la minería, y obviamente pues se traen la costumbre más inglesa, ¿no?, y más pasional, que sería el fútbol, ¿vale? Pues el fútbol se va manteniendo ahí en altos y bajos en Pachuca, y el punto de quiebre se da a finales de los 90, cuando el grupo Pachuca, ¿sí?, compra el club, se hace responsable del club, y empieza a vivir el club su época más productiva desde el punto de vista de ganancia, más ganadora, podemos decir, ¿no? En el futbolístico empieza una época ganadora desde todos los finales de los 90, 2000, y llegando a estas fechas donde el equipo tiende a ser protagonista y siempre está en las últimas instancias y ganando campeonatos nacionales e internacionales. Ok, no únicamente Jesús Martínez, el presidente de todo el Grupo Pachuca, no únicamente conformándose con el tema de logros deportivos, sino que también el querer trascender, pues no únicamente mediante la victoria, sino que también parte de esa inversión y esos recursos que entran con las victorias y los títulos, pues deciden invertir en infraestructura, sí, que lo veremos ahora más adelante, y tener un organigrama deportivo sólido que permita que uno de sus principales objetivos sea captar, desarrollar y promover el talento mexicano. Cuando hablamos de desarrollar y de promover el talento mexicano, nosotros argumentamos que lo más importante, ¿sí?, la variable más importante a dominar es dominar o controlar, digamos, sería el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer ahora brevemente cómo sería el niño desde los 6 años hasta los 23, de cómo va siendo su bagaje de tiempo, de horas en relación al fútbol, ¿vale? Aquí vemos una primera etapa de los 6 a los 10 años donde el niño o la niña, el jugador, ¿sí?, se desarrolla con lo que hace en su casa, con lo que trae genéticamente, con lo que le provee el entorno familiar, las horas que juega digamos, en sus clubes de pueblo o de barrio. Y aquí podemos ver, si ahora mismo nos basamos ahora de los 6 a los 10 años, vemos que hay 4 líneas, hay 4 tendencias, ¿vale? Tenemos la azul, que sería el total, que veremos que esta es progresiva, acercándose hasta las 10.000 horas.
Vemos la línea amarilla que hace referencia a la competición, vemos la línea gris que hace referencia a las horas de entrenamiento y vemos la línea naranja que hace referencia al juego. No al juego entendido como aquí como se llama aquí en Latinoamérica el juego refiriéndose al fútbol, no, sino el juego más en esa vertiente europea de jugar, ¿sí? Actividad lúdica gestionado por niños y niñas sin supervisiones directas de adultos. ¿Y qué vemos? Vemos como de los 6 a los 10 años la que va imperando es el juego, la actividad lúdica lo que le hace llegar a los jugadores, en este caso a Pachuca, no es lo que han entrenado, obviamente suma, pero el mayor desarrollo de tiempo futbolístico lo realizan en juego, actividad lúdica libre. ¿Qué pasa? Llegan aquí a Pachuca y poco a poco esa tendencia de juego libre va cayendo y va aumentando directamente la del entrenamiento guiados por el club, por el entrenador. ¿Vale? Entonces vamos viendo que nuestros jugadores y jugadoras van acumulando desde los 10 entrando hasta los 15 años, casi 500 horas de actividad, de entrenamientos, ¿sí? Y va bajando la actividad lúdica. Pasados los 15 años vamos viendo cómo baja ligeramente el entrenamiento, pero no porque baje el número, sino porque el entrenamiento a partir de los 15 años nosotros ya nos basamos en que se base en 90 minutos y anteriormente dura hasta las 2 horas, ¿sí? Y también hay un sumatorio porque todas las actividades regidas en los dobles turnos, que son actividades más lúdicas, ¿vale? No estamos hablando de 500 horas únicamente de entrenamiento de fútbol, sino que ahí también están todo el horario de tarde donde hacen actividades más lúdicas, pero están supervisados por adultos, están dirigidas por adultos, ¿sí? Cuenta como un entrenamiento. La que hace referencia al juego de los 15 a los 20 años ya prácticamente, ¿sí? Desciende, desaparece y hasta que ya prácticamente no existe a partir de los 20 años, obviamente. ¿Sí? Vemos cómo el juego va bajando desde que llegan a las fuerzas básicas profesionales, vamos viendo cómo el entrenamiento va subiendo y se estabiliza en relación a las 430, 440 horas anuales. Y lo que es muy curioso, fijaros, porque la competencia, hay una horquilla entre 45 y 55 horas de entrenamiento desde los 11 años, ¿sí? Hasta los 23 años, ¿vale? Hay una horquilla que está ya regida por la federación, hay una horquilla que va entre 45 y 55 horas de competición gestionada por federación, obviamente, ¿sí? Se va manteniendo estable. A todo esto, nosotros creemos que nos basamos, tenemos una referencia de la teoría de las 10.000 horas. Es decir, ok, ¿qué necesita cualquier persona para ser experta en algo, ¿vale? En algún rubro, ¿vale? Pues nos basamos en la teoría de las 10.000 horas. Y nosotros haciendo estos cálculos, estamos viendo que el jugador de fútbol aquí en Pachuca llega a las 10.000 horas, llegan rozando a los 23, ¿vale? Con esto quiero lanzar una pregunta, es por qué muchas veces nos estamos apurando cuando queremos tener ya jugadores con 17 años que tengan un rendimiento para estar en una primera división. ¿Habrá casos que pase? Sí, ok. Mientras la actividad en la primera división no corte sus minutos de juego y su forma de jugar, puede entrar. Ahora, si el jugador llega a una primera división, a unos primeros equipos, y no está teniendo minutos de juego, y no está teniendo participación en entrenamiento, si no está teniendo un desarrollo, entonces ahí sí que los clubes tienen que ver cómo, no proteger, sino cómo darle escenarios de desarrollo a ese jugador. Es muy importante, ¿sí? Es decir, porque no únicamente en la captación y en el desarrollo y en la promoción, ¿sí? En la promoción ya tiene 20 años, ya el jugador es libre, no, sino que es importante que haya un manejo del jugador, sobre todo a partir de cuando vaya llegando a los 20 años, ¿vale? Es lo que nosotros creemos, ¿vale? Estamos aquí compartiéndolo. 3 detalles importantísimos ahora que tiene que tener una estructura de desarrollo. Desde el primer punto de todos, es el punto de partida es desde la visión, captación y reclutamiento, ¿vale? Nosotros aquí en Pachuca, el área de
de visorías. Aquí mi compañero Rember Bromant es el que se encarga de orquestar el peinado, la captación, el visoreado en toda la República Mexicana. Por poner un poquito de datos, aquí en Pachuca visoreamos aproximadamente 100.000 niños al año, hablando de números prepandemia, entre 100.000 y 80.000 niños al año, ¿vale? De ahí hay una selección, ¿vale? Y llegan aquí todo pagado por el club. Hay una selección y llegan aquí al Club Pachuca, ¿vale? A nuestras instalaciones, aquí los hospedamos. Y de esos 100.000 niños, llegan entre unos 800 niños, llegan a probarse, tanto en las categorías masculinas y femeninas, a probarse para ver los que quedan. ¿Sí? Una vez que ya están aproximadamente a nivel de dato, van quedando como unos 50 niños, niños y niñas se irían incorporando, ¿sí? Entre 40 y 60 niñas, ¿sí? Por poner promedio de 50, van quedando cada año. ¿Sí? Entonces, una vez que llegan, pues ya nos toca aquí al área de ciencia del deporte y de fuerzas básicas cómo desarrollamos las habilidades del niño y la niña, ¿sí? Cómo los vamos formando y ayudándoles a que sean futbolistas profesionales y obviamente pues nuestro primer equipo nos da la oportunidad y el escenario para que el jugador pueda debutar y no solo debutar, sino el verdadero reto está en consolidarse en la primera división. Entonces, ¿de qué consta la estructura? Una estructura de desarrollo de talento debe tener 3 vertientes. Primero, captar, desarrollar y darle las oportunidades de debutar. Entonces, ¿qué es necesario en esta estructura de desarrollo? Bueno, hay dos grandes aspectos. Por una parte tenemos el organigrama deportivo, que es la que se va a encargar de la operativización de esa instalación deportiva, de esa infraestructura, ¿vale? Que es la que estamos viendo aquí en la imagen de la derecha. Ok, entonces, ¿de qué se compone nuestra estructura? Ok, Pachuca, ¿qué infraestructura tiene para desarrollar a sus talentos? Bueno, pues la infraestructura se concentra en 3 grandes ideas. La primera es que el jugador aquí en Pachuca entrena, estudia y vive, todo dentro de la misma instalación. Ok, aquí vamos a hacer voy a hacer una pequeña descripción de la instalación, como se ve aquí en la imagen. En el punto A es la residencia. Aquí es donde viven entre 150 y 150 entre niños y niñas. Viven aquí en la instalación. Aquí en el mapa aparece con la leyenda de A. Vamos viendo que hay diferentes, disponemos de un total de 8 campos de césped natural, de pasto, y 3 de sintético. ¿Vale? Ahí se van desarrollando todas las actividades de entrenamiento en cancha. Luego tenemos también lo que vendría a ser donde aparece la leyenda de MNPQ, ¿sí? en la parte inferior. Todo esto haría referencia a donde nuestros jugadores y jugadoras estudian. ¿Sí? Bueno, pues de esta manera tenemos de cómo se van desarrollando, ¿sí? Dónde entrenan, dónde viven y dónde estudian. Obviamente aquí ahora la delimitación de las canchas va atendiendo las categorías profesionales y más mayores estarían en las canchas, en la cancha IGL, de donde estarían la sub-18, sub-20 y primer equipo. Y luego también hacemos una diferenciación, una mención especial a todo el armado de la infraestructura del fútbol femenino, que sería donde aparece la leyenda de X, ¿vale? X y la cancha I2 es donde sería su espacio de entrenamiento. Ok, esto es lo que hace referencia al trabajo en cancha. Luego también disponemos de áreas polideportivas para hacer toda esta estimulación motriz de los jugadores, de lo que hablábamos en los dobles turnos, ¿vale? Pues disponemos ahí de un pabellón, disponemos también de canchas de básquet y balonmano, y sobre todo disponemos también de 2 gimnasios y una alberca, una pequeña piscina
¿sí? En el pabellón Josep Blatter, que vendría aquí siendo el punto J. Bueno, eso sería un poquito la infraestructura. Ok, porque todo lo que voy a comentar a continuación se sustenta en base a la infraestructura y sobre todo al organigrama que da respuesta a la operativización de esta infraestructura. Ok, por una parte, sí, en el centro de la organización deportiva, sí, pues sería Marco Garcés, es el director deportivo de la institución y de la rama masculina. Y luego tenemos a Eva Espejo, que sería la directora deportiva del fútbol femenil. Aquí es importante este detalle, fijaros aquí en la imagen, tanto la estructura masculina y femenina disponen del mismo armado organizativo, ¿sí? Tanto el fútbol masculino como femenino en Pachuca disponen de su primer equipo, que hace referencia a todo el staff de primer equipo y los jugadores, ¿vale? Aquí al mando de Pablo Pezzolano. Fuerzas básicas, a lo que nos estáis viendo desde España, fuerzas básicas sería fútbol base, o de Latinoamérica, de Sudamérica, lo que vendría a ser el fútbol joven. ¿Sí? Aquí en México le llamamos fuerzas básicas, y aquí están englobados todo lo que son entrenadores de porteros y el área de desarrollo humano. La Secretaría Técnica serían todos los que se dedican a la gestión y la relación con federación, ¿sí? Todo lo que es la logística, lo que nos ayuda y nos permite viajar y competir. La cuarta área de trabajo sería la área de inteligencia deportiva. Aquí estarían englobados dirigidos por REM, y están todo el tema de los analistas de vídeo y toda la red de visores. Luego tenemos también los servicios médicos dirigidos por el doctor de primer equipo, doctor Márquez, y aquí están todo lo que sean todos los paramédicos o enfermeros, doctores y kinesiólogos. Están aquí englobados en el área de servicios médicos. ¿Sí? Y luego tenemos también, ya aconteciendo ya a lo que se viene, el área de ciencia del deporte, ¿vale? Que es la que me encargo, en la que vamos a hablar ahora en la siguiente media horita. Y estamos englobados tanto los preparadores físicos, nutricionistas y redactadores del club. ¿Ok? A modo así de dato, aquí estarían en toda el área deportiva, consta de 60 trabajadores y que estamos todos distribuidos. Ahí se me olvida un detalle importante también, la ingeniera de canchas, todas las personas que se dedican al armado, al cuidado del césped, está dentro de Secretaría Técnica. ¿Vale? Eso es importante también, tener que la dirección deportiva tenga una dirección directa con el mantenimiento de las canchas. ¿Vale? Entonces, retomando, ciencias del deporte. ¿En qué nos fundamentamos para ciencias del deporte? Bueno, pues podemos hablar que sería todo lo que hace referencia, entre comillas, a rendimiento físico, la preparación física, pero bueno, es un poquito más transversal ese concepto. Por una parte, tenemos el match performance, que nos vamos a referenciar a esto como todos los datos que obtenemos, todos los datos que sacamos, que obtenemos del GPS, ¿vale? ¿Para qué los utilizamos? En este caso, toda esa información los utilizaremos para dosificación del entrenamiento del microciclo, del entrenamiento optimizador, pero hay un punto importantísimo aquí. El match performance, lo que hace el jugador, tanto en el entrenamiento como en el partido, se sustenta a nuestro entender por estos 4 pilares que voy a explicar ahora mismo. Por una parte tenemos la antropometría, fundamental. La antropometría es lo que nos va a decir a nosotros qué está moviendo el jugador, qué está moviendo, los kilos de músculo, ¿sí? El peso de su esqueleto, los kilos de masa adiposa. Es decir, cuál es su complexión, su composición corporal para determinar lo que está acelerando, lo que está corriendo, lo que está frenando, lo que está sprintando, su número de potencia metabólica. Es fundamental saber, aparte del Max Performance, que no va a decir cuánto está corriendo, cuál es su desempeño, el cuánto está corriendo, pero la antropometría no está diciendo el qué está moviendo.
La motricidad nos permite contestar a cómo se está moviendo ese jugador. La motricidad, hacemos referencia a todo lo que va haciendo su coordinación motriz. ¿Vale? Estos dos pilares, el cómo se está moviendo y el qué está moviendo, son fundamentales y son aspectos que tenemos que tener, que cualquier estructura de desarrollo de talento, equipos profesionales que tengan como objetivo el desarrollo de jugadores de etapas tempranas, a promoverlos, tienen que tenerlo, desde nuestro punto de vista. Luego, en los otros dos pilares, hacemos referencia al fitness, ¿vale? Siendo más específicos a su fitness aeróbico y su fitness de fuerza, ¿vale? Porque, bueno, aquí referenciando a Gavet, Casamichana, son elementos moderadores de la carga. Y es importante porque hay jugadores que únicamente realizando el entrenamiento optimizador vamos a ver que no van a entrar en parámetros de fuerza ni de resistencia, sino que estos jugadores van a necesitar un trabajo extra, que es lo que le vamos a llamar aquí los trabajos individuales o agarrando el concepto que se está utilizando en el argot del fútbol, los entrenamientos coadyuvantes. Es decir, por una parte, los datos de partido nos van a dar el entrenamiento optimizador y los datos de las pruebas, digamos, los test y las pruebas más tradicionales, ¿sí? Más analíticas, podemos decir, nos van a permitir esos datos dosificar a la mejor perfección el entrenamiento coadyuvante para armar sus programas individuales. ¿Sí? Eso vendría a ser el tema de en qué nos fundamentamos. Es decir, ok, ciencia del deporte. ¿En qué se fundamenta ciencia del deporte? Lo hemos explicado en la diapositiva anterior. ¿Esos pilares son iguales para todas las categorías? En su mayor o menor medida, sí. Desde que entran con 11 años hasta nuestros compañeros de primer equipo. Vemos cuatro grandes etapas para monitorear el desarrollo del jugador. Tenemos que primeramente ubicarnos en cuál estamos. Porque puede decir, ostras, Juanjo, ¿aquí en Pachuca os dedicáis únicamente de los 10 a los 20 años? No. Hay perfiles que llegan muy jóvenes, como es el caso, por ejemplo, ahora de nuestro delantero del primer equipo, Robert de la Rosa, sí que tiene todo el proceso. ¿Sí? Sin embargo, otros jugadores que han llegado aquí, por ejemplo, Herrera o Pizarro, son jugadores que llegaron más tarde, ya en etapa en fuerzas básicas profesionales. Es decir, aquí cada jugador se va integrando, pero nosotros tenemos el armado para para todas las posibilidades. El primer detalle que tenemos que tener en cuenta es su etapa natural. Su etapa natural viene siendo de los 6 a 10 años, que es lo que el jugador hace desde su casa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ese niño? Ese niño, por lo que hace, por su genética, etcétera, su proceso es integrar a unas fuerzas básicas de un club. Ok, cuando entran estos niños, aquí a niños y niñas al club, bueno, pues ellos desde los 10, 11 años hasta los 15 años, ellos hacen un proceso para quedar en las fuerzas básicas profesionales. ¿Qué diferencia hay entre fuerzas básicas Premier y fuerzas básicas profesionales? Que las fuerzas básicas profesionales ya vienen teniendo un calendario y unos rivales similares al primer equipo. Similares no, los mismos que en primer equipo, con otro calendario, pero los mismos rivales que tienen primer equipo, es decir, todos son estructuras profesionales, ¿sí? Entonces, cuando estos jugadores ya están desde la sub-16 a la sub-20, ya están en estas categorías, ¿cuál es su objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que se marcan? Obviamente el actor principal es el jugador y la jugadora. Nosotros como institución, ¿a qué les ayudamos? ¿Sí? Mediante ayudando en su desarrollo y evolución a que puedan debutar en primera división. Y finalmente, ya cuando los jugadores que han conseguido debutar en primera división, pues conforme hay trabajo conjunto con nuestros compañeros de primer equipo, pues cómo se pueden ir consolidando en primera división. Es decir, los 4 retos que tiene el jugador para llegar a la primera división, su primer reto interno, quedar en un equipo profesional. El segundo, llegar a las categorías profesionales de las fuerzas básicas de ese equipo. Cuando están las categorías profesionales es debutar en primer equipo y una vez que han debutado, consolidarse. Y si queremos decir un quinto, pues ya sería estar ahí con debutar, ser convocado, mejor dicho, ser seleccionado nacional. ¿Vale? Podemos decir que sería
su quinto, selección nacional absoluta, sería su quinto objetivo. ¿Vale? Digamos el primero, tener claro cuál es su etapa de desarrollo. Segundo criterio vendría a ser todo el tema de cómo hacemos nosotros para poder monitorizar desde los 10 años hasta los 23 años, para poder tener ese desarrollo longitudinal. Tenemos que tener claro de forma institucional cuáles son las demarcaciones y el modelo de juego. En este caso, el modelo de juego es una línea bajada desde dirección deportiva, que es lo que nos da nuestra identidad, ¿vale? Que vendría a ser un 4-3-3, donde las posiciones a estudiar y a desarrollar son el portero, el que nosotros llamamos el 1, los centrales, que aquí la nomenclatura utilizamos 3-4, laterales 2 y 5, el 6 como medio defensivo, 8 y 10 como medios ofensivos y extremos el 7 y el 11 y el 9 el delantero. ¿Sí? Es decir, primero tener claro cómo vamos a monitorear a lo largo del tiempo. Una vez que tenemos claro las líneas del tiempo, en qué perfiles nos ocupamos para ir haciendo esa comparativa longitudinal entre jugador y entre jugadores que están en diferentes categorías. Y el tercero es roles y funciones. Es fundamental. ¿Sí? Como he comentado, de los 60 trabajadores del área deportiva, es importantísimo que cada uno tenga sus roles y funciones y que del director del área vaya marcando cuáles vendrían a ser sus funciones, ¿vale? De cada profesional con sus funciones. En este caso, como he dicho, del Match Performance, que es del tema que hablaremos a continuación, lo utilizamos para el entrenamiento optimizador, para esa dosificación. El medio de control que utilizamos es el GPS. ¿Y quién realiza eso? Preparador físico. Luego, si nos vamos al pilar de la antropometría, tanto la antropometría, el fitness y motricidad, hace referencia al entrenamiento coadyuvante. Esto va a ser muy individual y no volvernos locos de, ok, cada jugador en una plantilla de 25, su plan, ok, aquí muchas veces, sobre todo de 20, 18 y sub-16, pues agrupamos más, ¿sí? Pero es importante porque al fin y al cabo en la individualización vamos a poder ir agrupando nosotros tendemos por los recursos en 4 grupos, que lo veremos más adelante. ¿Vale? Tanto antropometría, fitness y motricidad, ¿sí? Nos basamos en el entrenamiento coadyuvante. ¿Cómo medimos la antropometría? Nosotros, mediante la antropometría 5 componentes, que lo vamos a ver al final de la presentación. El fitness aeróbico mediante test de campo, el fitness de fuerza, test realizados en gimnasio mediante encoder o plataformas de salto. Y luego también no nos podemos olvidar de cuando el jugador se lesiona, como nosotros tenemos sus datos de GPS sano, de su antropometría, sus test y su motricidad mediante grabación de análisis, pues ya tenemos unos criterios de cuál es la normalidad de ese jugador antes de que se lesionara. ¿Sí? Quien se carga en este caso, la readaptación sería el readaptador de la mano con servicio médico. ¿De quién se encarga? Que comentabas antes tanto, oye, ¿y cómo se mueve el jugador complementando el match performance? De estos tenemos un especialista que se dedica, un preparador físico, que se encarga de la motricidad. Para el fitness aeróbico, que al fin y al cabo lo que utilizamos es la prueba de 1000 metros y el yo-yo test 1, se encarga el preparador físico de la categoría. Para todo el tema de fuerza, aquí lo que basamos, las pruebas que nos basamos es mediante evaluación con encoder y plataforma de salto, se encarga el especialista de fuerza. Nutricionista, nuestro staff de nutricionistas dirigidos por Elisa son los que se encargan de realizar la antropometría. Y como he comentado al principio de la lámina, el PF es el que se encarga, el preparador físico es el que se encarga de todo el tema del match performance, medio con el GPS. Entonces, una de las cosas que me comentaba el amigo Xavi desde Federación de Uruguay, ok, con los recursos que tenéis, ¿cómo hacéis para el monitoreo? Bueno, pues aquí, para la primera, sub-20 y femenil, evaluamos de forma individual. Jugador, jugadora, pum, tiene su GPS. ¿Sí? De hecho, también la primera y femenil, cada uno ya tiene su maletín. ¿Qué hacemos con fuerzas básicas? Con el fútbol base tenemos un maletín,
para distribuirlo entre todos. Aquí vamos jugando un poquito con el horario de entrenamiento, etcétera. Pero bueno, sub-20 cada jugador tiene su GPS, pero ¿qué hacemos en 18 y en 16? ¿Recordáis en 5 diapositivas anteriores donde aparecía el tema de las demarcaciones? Aquí lo que realizamos es, en cada entrenamiento, monitorizamos una posición, ¿vale? Para ir acumulando datos de cómo está haciendo el desarrollo de los jugadores, ¿sí? Si recordemos, central, lateral, medio ofensivo, medio defensivo, extremo y delantero. Eso es lo que hace referencia al entrenamiento. Y en los partidos, bueno, en los partidos, obviamente, femenil, sub-20 y primera, todos los jugadores llevan, tanto titulares y suplentes, su dispositivo GPS, y en 18 y 16 únicamente los titulares, porque los promedios, para sacar los perfiles del match performance, utilizamos el criterio de los jugadores que han jugado más de 80 minutos. Entonces, en cada categoría hay 2 PFs, el principal y el auxiliar. ¿Y qué hacemos aquí? El PF auxiliar se encarga de la logística, porque el principal, ¿sí?, empieza y está terminando, ultimando la sesión con el entrenador. ¿Sí? El PF auxiliar es el que se encarga de la logística y el análisis y reporte lo realiza el preparador físico principal. ¿Vale? Hay un poquito de una delimitación de roles y funciones. Ok. Otro detalle importante a nivel institucional, tenemos que tener claro cuáles son las variables para que de las 16 al primer equipo sean las mismas variables, para poder hacer esa comparativa. Y por ejemplo, nosotros en México tenemos la suerte que la federación, con todo el tema del Centro de Innovación Tecnológica, se encargan de sacar perfiles por demarcación de los jugadores de la liga, ¿sí? Y eso nos ayuda muchísimo porque tenemos en este caso los datos de sub-16, sub-18, sub-20 y primer equipo, ¿sí? Y todo esto también lo de la femenil. Y nos permite realizar ahí un andamiaje para ver cómo está siendo el desarrollo. Y utilizamos las mismas variables, las que nosotros ocupamos, que serían las distancias totales, las aceleraciones, número mayor a aceleraciones 3 metros segundo al cuadrado, desaceleraciones de la misma magnitud pero negativa, igual que las aceleraciones. La alta velocidad, tenemos los rangos en 21 kilómetros por hora, ahí ocupamos metros, y el sprint lo utilizamos en 24 kilómetros por hora, ahí utilizamos conteo, ¿sí? En HSR utilizamos metros y conteo a la hora de realizar los sprints. Los metros totales en HMLD, ¿sí? Ocupamos el umbral de 25,5 vatios por kilogramo, y luego obviamente las otras variables que le dan contexto a las elegidas es el tiempo, y mediante el tiempo podemos sacar las intensidades. Pero bueno, aquí lo que vamos a mostrar únicamente va a hacer referencia al volumen. Entonces, como carga externa, ¿en qué nos fijamos en el club? Estas. Desde primer equipo hasta sub-16, todos tenemos claro y trabajamos de forma conjunta con los mismos parámetros. No únicamente nos conformamos con tener la misma carga externa regida de una misma manera y unos umbrales, sino que vamos más allá y también manejamos las mismas variables de carga interna. ¿Qué utilizamos de carga interna? De carga interna utilizamos aquí, dependiendo de la categoría, en primer equipo masculino y femenino utilizamos frecuencia cardíaca mediante los TRIMS Ewart, y porque tenemos una variable ahí, una variable fisiológica, ¿sí?, la cardiovascular objetiva, y luego la sopesamos con la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Sí? Tenemos ahí es decir, tenemos la carga interna desde el punto de vista objetivo y subjetivo, y ahí vemos si hace match, ¿vale? Luego también, bueno, aquí he puesto play and load, tenemos algunos autores, como se mide mediante acelerometría, pues meten el play and load como si fuera carga interna. Bueno, nosotros aquí hemos puesto también de carga interna para ir tomando decisiones, ¿vale? Eso de carga interna, y al día siguiente utilizamos el test de wellness en primera división y en primera división femenil. Utilizamos el auxiliar, les pasa antes del desayuno, les pasa el test de wellness, y por ejemplo en 20-18 utilizamos el test de TQR, ¿vale? Que al fin y al cabo es como el RP, la predicción subjetiva del esfuerzo post-entrenamiento. Aquí realizamos la preentrenamiento.
¿vale? Sería un poquito el armado. Decir, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Que una estructura de desarrollo de talento tiene que tener muy claro cuáles van a ser sus variables, para ir evolucionando, para ir viendo la evolución del jugador y cómo les va yendo el día a día para hacer esas comparativas. Porque si cada preparador físico o cada entrenador va poniendo sus umbrales, sus variables, aquí estamos en Match Performance, pero también se puede extrapolar a cualquier área, se complica muchísimo el desarrollo. Es más, yo diría que se imposibilitaría o estaríamos más a la merced del azar. ¿Qué hacemos con estos datos? Bueno, aquí podríamos detallar un pelín más en relación a cómo nos basamos en los datos, de qué decisiones tomamos. Bueno, pues principalmente en relación a estos datos, en las sesiones prepartido dividimos jugadores que entrenan, jugadores que hacen un entrenamiento individualizado, que aquí le llamamos diferenciados. En las sesiones post partido, ahí diferenciamos jugador que tiene que recuperar, jugador que tiene que compensar. Luego los jugadores que están en proceso de rehabilitación o los jugadores que tienen que descansar. Es decir, dentro de una sesión puede haber diferentes dinámicas, pero bueno, al fin y al cabo el 95%, 96% siempre realiza obviamente el entrenamiento. Entonces, en la dosificación de los esfuerzos, en el match performance, como hemos comentado en que nos basamos, pues aquí tenemos la tabla que hace referencia al central y a modo de observación, hay más diferencias, en este caso, encontramos más diferencias entre un central y el lateral de la misma categoría, a que, por ejemplo, el central de la sub-16 a los parámetros de Liga MX o de la primera división. Es decir, encontramos que dependiendo del modelo de juego, su función, van teniendo una serie de especialidades. Es decir, aquí vemos a nivel de match performance, lateral y extremo se asemejan mucho. Jugadores que medio ofensivo y defensivo, obviamente por las zonas del campo, manejan variables similares. Y la que es curiosa, central y delantero van manejando también datos de match performance a la par. Pero bueno, si nos pasamos en el central, tiende a ser los que acumulan valores más bajos, ¿sí? Excepto en aceleraciones y desaceleraciones, que es similar, excepto en el extremo, son similares en casi todas las posiciones. El lateral vemos cómo difiere muchísimo, lo que he comentado anteriormente, difiere muchísimo del central y se asemeja mucho más al extremo, ¿sí? Siendo la potencia metabólica y el HSR un 20% aproximadamente mayor que el central. Medio defensivo sería el jugador que más metros recorre en distancia total. Sin embargo, en alta intensidad se encuentran en valores promedio. Nosotros encontramos valores promedio, comparando todas las categorías. El medio ofensivo recorre menos que su compañero del que medio defensivo, sin embargo, este le supera bastante, hasta un 50% más en sprints y un 30% en HSR. ¿Vale? Por lo que encontramos en el delantero, sí, que las demandas físicas son similares al medio ofensivo, sin embargo, le supera en potencia metabólica y en distancia total en un 20%. Cuando estoy utilizando aquí mucho 20, 25, 30, datos tan cerrados, a la hora de comunicar las ideas, tanto a los entrenadores como preparadores físicos, como a diferente personal que trabaja en el día a día con el jugador, es fundamental utilizar, redondear los números para que la memorística sea más sencilla de comunicarse, para que sea más sencillo de la asimilación del concepto. ¿Vale? El extremo, bueno, vemos menos, y una de las diferenciaciones que hacemos aquí en relación a otros estudios comparativos es que diferenciamos delantero al 9 con el extremo, con el 7 y el 11, porque nosotros encontramos que en nuestro caso el extremo es el que acumula mayores variables, acumula mayores números entre todas las variables excepto en distancia, siendo muy destacada todo el tema de aceleraciones
y sprints. Entonces, con estos datos, ¿cómo armamos el microciclo? Bueno, pues el microciclo, en este caso, las sesiones prepartido, hacemos aquí la terminología clásica propuesta en 2015 por Malone, ¿sí? El -1, -2, -3, -4, -5, y utilizamos un total de 6 variables cada día. No nos volvemos locos. No volvemos locos al entrenador, aunque nosotros como preparadores físicos podemos tirarnos ahí analizando sesión, ¿sí? Y entre compañeros podemos ponernos ahí a filosofear. Ok, lo que se le comunica al cuerpo técnico no son más de 6 variables, máximo 6 variables. Bueno, de hecho hay bastantes estudios en Premier League sobre la elección, tanto en competición como en entrenamiento, de las variables de monitoreo del rendimiento, ¿no? Y se mueven en esa horquilla, un promedio de 6. Entonces vemos que en tiempo, en Max Day Value utilizaremos ahí el 100%. Nos basamos aquí en tiempo al total, no al tiempo efectivo. Pues vamos viendo cómo se rige en -3 y -5 un 100% y un 80% el resto de los días. ¿Vale? En distancia total vemos el -5 un 50%, un 40% el -4, siendo el día de mayor distancia total el -3. A cada día le asignamos 2 variables que pueden ir moviéndose en relación al objetivo que se quiera entrenar. En el -5 vemos que la potencia metabólica aproximadamente es del 50% un partido. En el -4 no nos basamos en potencia metabólica, sino que aquí lo que utilizamos es las variables neuromusculares de aceleración y desaceleración, donde buscamos aproximadamente el 80% del partido. Si ha habido un trabajo previo multidireccional en gimnasio, pues puede bajar de 80 al 70%, pero manejamos ahí en ese aspecto, un 80%. Día -3. En el día -3, aquí lo que utilizamos nosotros en el día -3 es que tenemos que hacer el 70% un esfuerzo de partido. ¿Sí? 70% del esfuerzo de un partido monitoreado mediante el HMLD, y vemos también que hay aproximadamente un 50% de HSR. Si por la tarea no se ha llegado, por la confección de las tareas mediante el S-Vivo vemos que no se ha llegado al 70%, ¿sí? Aquí vamos a ver sobre todo, como hemos visto en el Max Performance, del extremo y lateral, pues eso, poder hacer un trabajo específico para complementar sus necesidades de demarcación. Día -2, como veremos más adelante, el día -2 va a variar un pelín si es de una semana larga, corta o regular. Lo explicaremos más adelante. Y el -1, bueno, pues tenemos una serie de variables ahí que vendría a ser un 20% de aceleración, o incluso algunos jugadores, sobre todo extremos y laterales, que tengan alguna estimulación de sprint. Ojo, en el -2, día de velocidad, utilizamos variable de sprint siempre. Dependerá mucho de si hubo esa estimulación de sprint en el -3. ¿Vale? Ahí es donde se hace la lectura, dependiendo de los datos del día del -3, veremos si incorporamos la velocidad. Recordemos que es un número de situaciones por encima de 24 km por hora. Y ahí lo vemos. En relación a la intensidad, ahí con los staff técnicos decimos, mira, y el tema de la intensidad va mucho de la mano también para que haya más tiempo activo en la sesión, para que haya menores interrupciones, ¿sí? Mediante parones, hidratación, charlas técnico-tácticas, etc. Aquí lo que le decimos a los cuerpos técnicos, mira, -5, -4, -3, ¿sí? Que el número final sea por encima de 100 minutos por partido, 100 metros por minuto, ¿vale? Para asemejarnos una intensidad similar a partido. Luego ya en el -2 y el -1 ya sí que va a ser más parado, la dinámica de los ejercicios va a ser más discontinua, más intermitente. Ahí únicamente vemos que esté por debajo. +1. El +1, sobre todo, a grosso modo, lo que hacemos para evitar que los jugadores que no juegan o no son titulares, no son convocados, tengan una bajada que su carga crónica baje rápidamente. Aquí lo que hacemos es que el día +1 sea un trabajo de parecido a un -3. Entonces, ¿es un dogma estos porcentajes que hemos explicado aquí? Absolutamente no.
esto lo utilizaremos como un modelo de referencia para armado de microciclo. Pero ¿en qué nos basamos en el armado de microciclo? No nos basamos en los números, no nos basamos únicamente en los porcentajes, sino en dos cosas mucho más sencillas. La primera, ¿cuál es? Los días que tenemos para preparar el partido, porque es lo que va a determinar si va a ser un micro corto, regular o largo, y los minutos anteriores que haya jugado el jugador. Y aquí sacamos esta matriz, ¿sí? Es decir, días que tenemos de preparación y de nuestros jugadores, cuánto han jugado. Y nosotros marcamos la línea entre 45 y 60. Ahí hacemos la partición, ¿sí? Ahí damos a elegir, depende del jugador o depende del equipo, de 45 a 60 por debajo, recuperan y el resto, de 45 a 60 por debajo hacen compensatorio y por encima de estos valores recuperan. Y toda institución considero que es importante que tenga claro la terminología de qué es un micro regular, corto y largo. ¿Por qué? Porque se pueden dar una serie de situaciones en el día a día, durante todos los equipos, durante toda la temporada, que pueden comportar a falta de comunicación, agravios, etc. Entonces, microciclo regular, de 5 a 10 días. En el microciclo regular podemos hacer la secuencia de -1, -2, -3, -4 completa. Y como hay más días de trabajo, los coadyuvantes se basarán en estructurales y preventivos. ¿Sí? En el estructural nosotros nos referimos a todo el tema de entrenamiento individual de fuerza y resistencia. Obviamente va a haber recuperaciones, los días de descanso oscilarán de 0 a 1 día y los doble turnos pueden ir de 1 a 2 y los jugadores que están realizando los programas de hipertrofia pues van a tener que estar los 4 días. En el microciclo largo podemos ver que serían cuando tenemos más de una semana de preparación. Podemos ver que obviamente podemos realizar la secuencia entera del trabajo optimizador. El coadyuvante, ahí vamos viendo, sí, obviamente al tener más días de trabajo podemos entrenar el estructural. Días de recuperación, sí. Doble turno se mantiene igual que en el microciclo regular y aquí sí que días de descanso oscilará entre 1 y 2 días. Nosotros recomendamos que no más de 2 días porque la carga crónica, ¿sí?, tenderá a bajar bastante, pero la carga aguda tenderá a bajar bastante, incluso la crónica también con 3 días. ¿Sí? Pues aquí aparecería el diagramado del microciclo largo. Y el microciclo corto, aquí vamos a ver, bueno, aparecen 2 micros juntos aquí, vemos en cada línea, cada franja roja hace referencia a más D y tenemos en la primera parte 3 días y en la segunda parte 4 días. ¿Vale? En el microciclo corto es cuando tenemos doble jornada o por la dispersión de partidos jugamos un lunes y luego tenemos que cerramos la jornada un lunes y abrimos la siguiente jornada compitiendo un jueves, ¿vale? Pues estamos entre 2 y 4 días de entrenamiento. Obviamente aquí no nos da para hacer la secuencia optimizadora entera, no nos da para hacer trabajos estructurales únicamente preventivos. Es importante aquí que se van a ir llevando microciclos, pueden llevarse microciclos alternos, jugadores titulares y suplentes. No hay días de descanso y doble turno. En alguna situación especial podría llegar a haber un doble turno, ¿vale? Pero eso sobre todo con las básicas. Fijaros lo complejo que es manejar cómo está el estado de forma del jugador si únicamente nos bajamos en el acumulado de cómo están siendo los microciclos. Nosotros aquí la herramienta que utilizamos es el ratio agudo crónico y mediante el ratio agudo crónico vamos viendo cómo está oscilando su estado de forma. Nosotros utilizamos el ratio agudo crónico exponencial de 7,28. ¿Vale? Vamos a poner aquí un ejemplo de nuestras categorías profesionales en febrero. ¿Sí? Vamos viendo del 1 al 28 de febrero. ¿Vale? Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es ir cebando, ir cargando los días de entrenamiento. ¿Sí? Nosotros aquí utilizamos el HMLD
consideramos que es una variable aglutinadora de la alta intensidad, tanto en aceleraciones, desaceleraciones como alta velocidad. Por ejemplo, utilizamos este porque nosotros creemos que es el más representativo. ¿Vale? Y aquí vamos viendo cómo los que aparecen en azul oscuro son los partidos. El día 4 de febrero hubo un partido, pero este jugador no jugó, y cómo se van cargando los partidos. Si hacemos un breve repaso, aquí vamos viendo cómo la carga, cada punto hace referencia a la carga crónica, que es el promedio de los 7 días del día de entrenamiento más los 6 días, los 6 días anteriores, que nos hace un poquito referencia a la fatiga que está acumulando el jugador en ese microciclo. Vemos también la línea amarilla, cómo hace referencia a la carga crónica, que sería el valor de los 28 del día de entrenamiento y en total los 28 días contando el entrenamiento. ¿Sí? Anteriormente era 7, incorporando los 6 días anteriores. Y por último, ¿cómo vemos cuál está aquí la línea de tendencia? Bueno, aquí como basándonos un poco en la literatura, ¿sí? En los estudios de Tim Gabbett, pues vemos el 0,8, lo que nos marca el suelo de carga, el piso, ¿no? Como dirían aquí en Latinoamérica, y el techo de carga, que la estamos manejando en 1,5. ¿Sí? Y aquí vemos, en este caso, este jugador ha ido oscilándose en rangos óptimos. Se ha ido manejando en rangos seguros desde el punto de vista aquí del HMLD. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es esta, fijaros, esto fue en febrero, ¡pum! Aquí vemos que este jugador el día 4 de febrero no jugó y el día +1 realizó un trabajo, un +1. Como he dicho anteriormente en la diagramación de los porcentajes, es prácticamente como si fuera un día de partido para compensar la carga, elevarle su carga crónica para que no se venga abajo. ¿Sí? Al ser semana larga descansó 2 días y fijaros, hubo 7 días de preparación. ¿Sí? Como del -7 al -3 fue trabajo casi al 50%, 40-50% de los esfuerzos de partido, sí, mejor entre 50 y 60 para ser más justos, y teniendo un -2 y un -1 como parte de recuperación. Este jugador juega casi el partido entero. El día siguiente descansa, hace una recuperación. Los días +1, jugadores que recuperan, no utilizamos GPS en este caso. Vemos que aquí viene un microciclo regular, como vemos como el -4 y el -3 son más fuertes que cuando hubo un microciclo largo, porque se concentra más la carga esos días, y como el -2 y el -1 se utilizan aquí como asimilación, ¿sí? del trabajo de -3 y -4. Jugador, pum, en estos datos juega el partido entero, se viene un microciclo corto, aquí el jugador ¿qué hace? Aquí el jugador recupera el +1 y el +2, y en el -2 y el -1 el jugador pues tiene una activación. Fijaros como el -2 y el -1 son mucho más intensos que los días anteriores de forma relativa, porque son los únicos días que hay para trabajar. Es decir, el -1 y el -2 va a ser muy diferente, y así es un microciclo regular, así es un microciclo corto. Y para terminar esta diapositiva, fijaos la importancia de ir basándonos en la carga, en ir alimentando la carga crónica para mantenerla lo más alta posible, y cómo alimentamos esta carga crónica en los microciclos largos y regulares, porque los micros cortos o cuando entramos aquí en competiciones de liguilla, ya el jugador va sobreviviendo con lo que trae, porque la medida de que jugar, recuperar, la carga, el estado de forma del jugador tiende a bajar. Únicamente pueden mantenerse los que lo jueguen los 90 minutos. Pero si los jugadores que no van jugando, no van participando, o jugadores que no tengan una potencia metabólica muy elevada en partido, van a ir desentrenándose si no hay entrenamiento. Sí, bueno, y aquí es un ejemplo. Aquí vemos cómo el microciclo largo irregular, lo que nos está marcando la carga aguda, ¿sí? Viene haciendo el punto lila, está por encima de los puntos amarillos, de color mostaza. Aquí nos está diciendo que el jugador va mejorando su fitness. Sin embargo, cuando está por debajo de forma prolongada los puntos lilas de los puntos amarillos, haciendo referencia al crónico, pues la carga crónica del jugador va descendiendo. Ojo, que habrá momentos que nos interese eso, ¿vale?
Entonces aquí tenemos un detalle, cómo abordamos los jugadores que no entran en parámetro, porque hasta ahora hemos estado hablando, primeramente, la tendencia del jugador, hemos estado viendo cómo el jugador... hemos estado viendo cómo el jugador con su match performance vamos dosificando los entrenamientos, pero habrá jugadores que lo que hacen a la semana no les da. Hay jugadores que con el entrenamiento semanal de equipo no les va a dar. Va a haber jugadores que con ese entrenamiento no aumenten masa muscular, que no bajen masa grasa. Va a haber jugadores que no les dé para aumentar la fuerza en las piernas. Va a haber jugadores que no van a aumentar se van a recuperar muy mal entre sprint y sprint y van a tener que hacer un trabajo de resistencia externo. ¿Sí? Me explico. Es decir, el trabajo optimizador, estamos dando estímulos colectivos. Obviamente, el microciclo estructurado, optimización táctica, la terminología que queramos ocupar, las tareas ya hacen referencia a la demarcación, únicamente por la posición. Sí, pero hay muchas veces los jugadores que eso no es suficiente y hay que sacarlos aparte para trabajar esas situaciones o para aumentarles sus umbrales. Entonces, aquí en el club, mediante el staff, identificamos las necesidades de los jugadores y le aplicamos sus programas individuales, que como he comentado anteriormente, no es un plan para cada uno, sino que esas individualidades se van agrupando en necesidades similares, ¿sí? Y le estamos aplicando el estímulo individual, ¿vale? Lo que podemos llamar un entrenamiento coadyuvante. Como he dicho antes, todo lo que he estado hablando previamente hacía referencia a Max Performance y ahora vamos a, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar únicamente de la antropometría, pero el nivel de profundidad que vamos a hacer ahora de la antropometría, ¿sí? de la misma forma de evaluar y la misma forma de programar el ejercicio, son similares a todos los demás. Es decir, cada pilar aquí que sustenta el tejado es fundamental para la dosificación del entrenamiento coadyuvante. Es decir, hacemos un programa individual, pues tenemos que saber qué necesidades tiene ese jugador. En este caso, me voy a basar por las limitaciones del tiempo en la antropometría. Y aquí nos basamos nosotros en el método de cinentropometría de 5 componentes, ¿sí? Propuesto por Ross y Deborah Kerr, y donde aquí nuestro staff de nutriólogos, coordinados por Elisa Señal, nos basamos en una serie de mediciones básicas, pliegues, perímetros y diámetros al jugador y a la jugadora, y nosotros sacamos un porcentaje de músculo, un porcentaje de masa adiposa, un porcentaje de hueso, un porcentaje de piel y un porcentaje residual. Todo esto mediante la antropometría. Y de igual modo que el GPS nos ofrece 300 variables, ¿sí? La antropometría un número muy elevado, pero nosotros aquí de los datos tenemos que pasarlos información y nosotros utilizaremos los datos que nos permitan aplicarlos al entrenamiento, ¿sí? En este caso a los coadyuvantes, que sería talla, peso, kilos de masa muscular, kilos de masa adiposa, el índice músculo óseo, el principio de biblioteca. Aquí para comentar un poquito, aquí nos basamos en el principio de que 1 kilo de hueso puede albergar 5 kilos de músculo, la sumatoria de 6 pliegues ante el plicómetro y el índice córmico, que esto lo ocupamos mucho para el tema de las demarcaciones y la identificación de talentos, que es la medida de las piernas. Como he comentado anteriormente en el Max Performance, utilizamos las mismas variables, ¿sí? Como dicen aquí en México, a huevo, con todas las posiciones para poder hacer esa comparativa, no solo en Max Performance, sino también en antropometría, fitness o en la motricidad. Vale, entonces vemos aquí la posición del portero, los valores tienden a ser los más altos en todas las variables evaluadas, sí, son los más altos, los que tienen mayor peso, mayores kilos de músculo y de masa adiposa. A eso también se le incluye también la sumatoria de pliegues, excepto en el índice córmico. Es decir, podemos hablar aquí que los arqueros, juntamente con los centrales, sean los que tienen las piernas, la talla de pie, del tren inferior más alto, más largo. Esto nos puede dar mucha información en relación a las velocidades máximas alcanzadas y nos puede dar mucha información en relación a la demarcación de lo que necesita un auxiliar diagnóstico, un detalle de la antropometría de un central. ¿Vale?
Vemos que el central con el delantero son posiciones que antropométricamente se parecen muchísimo. Al fin y al cabo, aunque estén alejados en el equipo, están juntos en el equipo contrario. Y aquí vamos viendo como los kilos de músculo oscilan entre los 40 kilos. ¿Vale? 40 kilos de músculo es un número elevado. Cuando hablamos de sumatorias, pues están en torno a los 50. Cuando hablamos de sumatoria de pliegues, tienen que estar entre 50. Lo ideal un poquito por debajo de 50, pero bueno, en las diferentes categorías básicas vemos una horquilla de 55-45 milímetros de pliegue para determinar el estado de la acumulación de la masa adiposa. El lateral junto al extremo sería el que mejor, los que menos sumatoria de pliegues presentan. Fijaros también que son los que más alta intensidad acumulan a lo largo del entrenamiento, a lo largo del partido, ¿vale? Puede también aquí verse esa diferenciación. En relación a la talla, serían los jugadores con más bajos. Juntamente, el lateral, junto con el extremo, como he dicho anteriormente, perdón, aquí el lateral, el que hemos comentado anteriormente, el medio defensivo, hace referencia, serían los jugadores, en este caso en nosotros serían los que presentan una menor talla, y fijaros en la relación piernas, tren inferior y tronco, son los que acumulan las piernas más, digamos, más cortas. Esto hace mucha referencia también a que son los jugadores realizando que más movimientos, cambio de dirección, frenadas, aceleraciones realizan en 360 grados. Esto es una condicionante física que favorece a esa disponibilidad con el suelo, ¿sí? Esa reactividad. El medio ofensivo, ¿vale? Presenta unos valores similares al defensivo, sin embargo, acumulan, en este caso nosotros, una menor masa muscular. Delantero es el jugador de campo con mayor talla, peso y kilogramos de músculo. Aquí vemos 43 los de promedio, el central estaba con 41. ¿Vale? Y una de las grandes diferencias entre posiciones entre delantero y extremo, ¿sí? Igual que el extremo y el lateral, son las posiciones, como he dicho, con menos grasa, menos sumatoria de pliegues, van muy de la mano esas dos, tienen una tasa de correlación altísima. Sin embargo, jugador extremo, vemos en el match performance que sprinta más, y ese jugador en la antropometría tiene mayor kilos de músculo que el lateral. Sí, esa es la diferenciación antropométrica entre un lateral y un extremo. Es que al menos nosotros el extremo tiene más kilos de músculo. Si nos referimos a la femenil, vemos viendo que la femenil tiene parámetros similares a los jugadores antropométricos similares a la sub-16, ¿sí? Excepto donde hay mucha diferencia es en el IMO, que se maneja en 3,6, es decir, a cada kilo de hueso alberga 3,6 kilos de músculo, y en los kilos de músculo estamos hablando de que en este caso el extremo tiene 38,4 kilos de músculo y en femenil 24,3. Principalmente esa es la mayor diferencia antropométrica, vendría a ser ese, a nivel de muscular, sería el menor kilo, la menor disponibilidad de kilos de masa contráctil para poder dar esas altas intensidades que hemos visto en el Max Performance, donde había esa mayor diferenciación. Y para terminar, con todos estos auxiliares diagnósticos que utilizamos para la programación, aquí tenemos 9 planes, no únicamente del área ciencia del deporte, sino también con los compañeros de fuerzas básicas, los entrenadores, el área de desarrollo humano. Pues tenemos diferentes servicios que les ofrecemos, apoyos que le damos a los jugadores que no están en parámetros, mediante las pruebas de fuerza, los test de campo, la antropometría la motricidad.
sí, mediante bioanálisis, pues aquí vemos las necesidades que necesita el jugador. Nosotros, desde el punto de vista de ciencia del deporte, nutricionistas y preparadores físicos, lo que vemos, ok, pues hay jugadores, con los jugadores que estén por debajo de un IMO de 4, pues sus jugadores necesitan masa muscular, pues entran a un programa de hipertrofia. En los programas de resistencia, en el test del kilómetro, los jugadores que nos acerquen al kilómetro en 3,5, o sea, estamos hablando que tienen están teniendo una prestación de resistencia aeróbica más bien baja, pues esos hacemos programas de resistencia. Igual de modo también aquí los jugadores que están por encima de 55 milímetros de pliegues también hacen un programa de resistencia metabólico. Luego también los programas nutricionales, jugadores que no están en los parámetros, esos jugadores realizan ahí también, se llevan a casa o se les da aquí en cocina, en comedor, se le da un programa nutricional diferente. Jugadores laterales, el típico lateral le cuesta el giro o balón a la espalda, programa de motricidad. Si luego jugadores que salen de una lesión, sus programas preventivos. Eso desde el punto de vista de ciencia del deporte nos basamos en estos 5. ¿Cuándo hacemos esto? Antes, después o en un doble turno. ¿Quiénes lo hacen? Preparadores físicos y nutrición, apoyados con los nutricionistas. Y luego también los compañeros del área técnico-táctica, pues los programas de gestos técnicos, técnico-tácticos, y el área de desarrollo humano, pues tema de coaching deportivo, importantísimo también aquí el refuerzo académico que se les da. ¿Vale? ¿Y cómo conseguimos esto? Pues evaluaciones cada área. En la diapositiva número 4, cuando había el organigrama, cada área pues tiene sus auxiliares diagnósticos en relación a eso, individualiza, agrupa y entrena las necesidades fuera del entrenamiento optimizador que necesita el jugador. Si no, únicamente con el entrenamiento optimizador no llega para el desarrollo de un futbolista, o una futbolista profesional. Pues bueno, me he alargado un pelín y me va a disculpar un poco los compañeros de Real Track, pero bueno, espero que haya sido provechoso, que haya sido interesante y bueno, estoy aquí al pendiente de cualquier duda y un placer compartir con ustedes.